Hoy vamos a terminar de ver problemas de la unidad temática 5. Les traigo dos problemas. Entonces vamos a empezar con el número 1. Nos dice, en células biológicas que tienen un buen suministro de oxígeno, es oxidada glucosa completamente a dióxido de carbono y agua líquida por un proceso llamado de oxidación aeróbica. Las células de los músculos pueden verse privadas de oxígeno durante intensos ejercicios físicos y en esos casos la molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de ácido láctico por un proceso llamado glicólisis anaeróbica. Inciso A. Cuando 0.322, ok, vamos a primero a ver lo que nos están dando acá. Nos están diciendo en este problema que estamos trabajando combustión de glucosa, bueno, conversión de glucosa por medio de dos vías. Una es una oxidación a dióxido de carbono y agua, y la otra es una reacción anaeróbica, es decir, que la glucosa solo se descompone a ácido láctico. Entonces, a partir de esas dos reacciones, tenemos que determinar estos tres incisos que nos dicen. El inciso vamos a leerlo. Cuando 0.3212 gramos de glucosa se queman en una bomba calorimétrica con una constante calorimétrica de 641 joules sobre Kelvin, la temperatura se eleva en 7.793 Kelvin. Estime la entalpía y la energía normal de combustión en kilojoule por mol. No utilice datos tabulados para funciones de reacción en este inciso. Entonces, el problema nos está planteando, nos está dando datos de un calorímetro, nos está dando un dato de aumento de temperatura, nos están dando una masa de glucosa que se está quemando. Entonces, lo primero que se les tiene que venir a ustedes a la mente cuando les dan así un problema así de este tipo, y que de paso les dicen no utilice datos tabulados para funciones de reacción. Es decir, que no puedo ir a agarrar datos de Levin ni datos del Perry para entalpías de formación. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar este problema con el calorímetro que habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a ver aquí nuestra primera reacción, que es esta, la de la glucosa, lo del calorímetro. Vamos a tomar esto. Ok. Para empezar, tenemos una reacción de combustión de glucosa que se está dando en un calorímetro, que es esta de aquí. Entonces, dentro del calorímetro, nosotros vamos a ver, si tomamos la trayectoria que vimos el jueves, perdón, recordemos que tenemos que el cambio de energía interna total para la reacción sería el cambio de energía de reacción más la energía sensible de los productos y del calorímetro. En este caso no nos están dando datos acerca de los productos, o sea, podríamos determinar lo de los CP de los productos y todo eso, pero si nos están dando solo el dato del calorímetro, asumamos que es despreciable la cantidad de productos que se forman y por lo tanto no van a interactuar con el sistema. Y en este caso solo vamos a tomar la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, de aquí yo puedo determinar lo que me está pidiendo el problema en primera instancia, que es la energía interna, la energía normal y la entalpía de combustión. Entonces, yo simplemente puedo despejar de esta ecuación, que es la ecuación de cómo se da una reacción en un calorímetro, o sea, cómo se determina la energía en un calorímetro. Y de ahí yo determino mi energía interna de combustión de la glucosa. Necesito los siguientes datos. Necesito la constante del calorímetro, necesito el cambio de temperatura y necesito los moles de glucosa. Vamos a ver la constante del calorímetro, que me la dan en joules por Kelvin. Me dan aquí que es de 641. El delta de temperatura. Delta de temperatura. Que esto no importan las unidades. Son 7.793 kelvins. Y joule por Kelvin. Y los moles de glucosa. No me están dando moles de glucosa, pero me están dando la masa. Entonces la masa de glucosa en gramos que me están dando
es de 0.3212. Ahora, para determinar los moles de glucosa, simplemente vamos a tomar la masa y la vamos a dividir entre el peso molecular. Entonces, los moles de glucosa, mol, son la masa de glucosa entre el peso molecular, que son 180 gramos por mol. Y ¿Te eso, estás compartiendo, André? sí, no pueden Es que ver. yo miro tu pantalla, pero está fija, no estoy viéndolo. No sé si los demás miran. Sí, también está fija la pantalla, no se mueve ni nada. Espérenme. Y ahí se ve. Sí, ya se ve. Hoy Ok. sí. Bueno, entonces lo que había hecho, ¿desde dónde se quedó fija la pantalla? En Todo los el problema. datos. Sí, la verdad que solo lo abriste y ahí se quedó. Ok, entonces lo que les explicaba es que primero nos están dando la reacción de combustión de la glucosa y que nos dan datos de un calorímetro y nos dan la masa de glucosa que se quema. Por lo tanto, yo voy a determinar la energía interna de reacción de la glucosa utilizando la ecuación del calorímetro. Es que no sé por qué no los deja entrar de un solo. Utilizando la ecuación del calorímetro, ¿verdad? Eh, permítanme. Ok. Entonces, a partir de la ecuación de cómo da una reacción dentro de un calorímetro, recordemos que el cambio de energía interna total es igual a cero, y esto se descompone en el calor de la reacción más el calor para aumentar la temperatura de los productos más el calorímetro. Y en este caso solo vamos a tomar en consideración el calorímetro. Entonces, ya que tengo esto, despejo de esta ecuación para la energía interna del calorímetro, que es lo que me pide el problema. Y como me pide que no utilice datos del apéndice, es decir, no voy a utilizar datos de entalpías de formación de Levin ni el Perry, yo lo voy a hacer solamente con los datos que tengo a la mano. Entonces, al despejar para la energía interna de reacción, me queda esta ecuación, la cual depende del calor del la capacidad calorífica del calorímetro, el cambio de temperatura y los moles de glucosa que se queman. Entonces, yo calculé los moles porque el problema me dice, calculé la energía de combustión en kilojoule por mol. Kilojoule por mol. Pero si a mí el problema no me dijese nada de eso, yo lo calculo como en gramos, ¿verdad? Porque no me están pidiendo kilojoule por mol, sino que lo dejaría en gramos, pero en este caso sí me dicen kilojoule por mol. Entonces, para hacer ese cálculo, vamos a ver acá, entalpía de combustión para la glucosa en kilojoule por mol. Entonces, aquí sería negativo el calor del calorímetro por el delta de temperatura entre los moles. Y notemos que esto me da la respuesta en joule por mol. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir entre 1000. Y ahí me da la respuesta en kilojoule por mol. Y este sería el delta, perdón, esta es la energía interna de combustión en kilojoule por mol. Solamente despejándolo despejándolo de aquella ecuación. Y también me piden la energía, la entalpía de reacción, que la entalpía de reacción
recordemos que la ecuación que relaciona la entalpía y la energía interna es esta de aquí. Entonces solo nos tocaría sumarle al delta U de reacción esta cantidad, delta N gaseoso por RT. Pero el delta N, como solo es de gases y lo que tenemos en los productos es agua líquida y en los reactivos glucosa, la glucosa es un azúcar, está en estado sólido. Solo tenemos moles gaseosos de CO2 y de oxígeno. Entonces, al restar los moles de gas en los productos menos los del reactivo, 6 menos 6 es 0. Y este término de aquí se vuelve 0. Y por lo tanto, solo tomamos en consideración que el delta H de reacción es igual al delta U de reacción. Entonces voy a copiar aquí exactamente la misma ecuación. Y pues ese sería mi delta H y mi delta U de reacción. Y este sería el primer inciso de este problema. ¿Tienen alguna duda? Ok. Entonces vamos a pasar al inciso B. Determine la entalpía normal de formación de la glucosa a partir de su entalpía normal de combustión en kilojoule por mol. Entonces, ahora me están pidiendo que determine una entalpía de formación. ¿Cómo voy a determinar yo la entalpía de formación de la glucosa si ya tengo su entalpía de combustión? Nosotros sabemos que las entalpías de reacción se relacionan con una reacción de la siguiente forma. Déjenme que eso sí que no lo escribí. Vamos a escribir aquí. Delta. Ok, entonces tendríamos que la entalpía de combustión para la glucosa es igual a ¿qué? Sería igual a 6 veces la entalpía de formación del CO2. Más 6 veces la entalpía de formación del agua. H2O. Menos la entalpía de formación de la glucosa. La entalpía de formación de la glucosa. Esto sigue en 6. Menos 6 veces la entalpía de formación del oxígeno. La entalpía de formación del oxígeno. Y esa sería la ecuación que nosotros tenemos para calcular a partir de las energías de formación la entalpía de combustión de la glucosa. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Que de esta ecuación yo puedo despejar para encontrar la entalpía de formación de la glucosa. Entonces, para hacer eso, voy a tomar datos del apéndice. En este caso sí, porque aquí no me están dando restricciones, ¿verdad? Vamos a tomar estos datos a 298 kelvins. ¿Y qué voy a hacer yo? Estos están en kilojoule. Los datos los van a encontrar en kilojoule en el apéndice. Yo aquí los había convertido a joule porque no sé por qué. Ok. Entonces vamos a tener esto en kilojoule por mol. Y nuestro delta H de reacción ya lo calculamos en kilojoule por mol, o sea que las unidades concuerdan. Por lo tanto, solo voy a tener que despejar. Así que voy a despejar para el delta de formación de la glucosa. ¿Y el delta de formación de la glucosa qué sería? Sería el delta H de reacción menos 6 por el delta H de formación de dióxido de carbono menos 6 por el delta H de formación del agua más 6 por el delta H de formación del oxígeno. Y me queda positivo. Como el delta aquí de formación de la glucosa está negativo, tengo que pasar este negativo a dividir allá. Entonces todo esto va dividido entre negativo 1. O multiplicado entre negativo 1, da igual la verdad. Solo voy a poner negativo. Y este sería mi calor de combustión, calor de formación de la glucosa. Que si ustedes lo comparan con sus datos de Levin, debería darles
este mismo. Yo tengo aquí el Excel del jueves y pues acá tengo el dato que saqué de Levin, que sería negativo 1274.4, el delta H de formación, y el que nosotros tenemos acá calculado es negativo 1276, o sea, es una muy buena aproximación. Y pues así se calcula, así se determina el inciso B, haciendo un despeje con el delta de combustión que ya obtuvimos y con los delta de formación que podemos obtener del apéndice. ¿Tienen alguna duda con este inciso? Ok, entonces pasemos al último inciso de este problema. El inciso C me dice, ¿cuál es la ventaja biológica en kilojoule por mol de la energía liberada de una oxidación aeróbica comparada con la glicosis anaeróbica? Y me dan en una nota la entalpía de formación a 298.15 Kelvin del ácido láctico es negativo 694 kilojoules por mol. El inciso me está pidiendo que compare que cuánta más energía liberada tiene el delta H de una combustión cuando se oxida, o sea, con oxígeno, que si solo es la descomposición por glicólisis anaeróbica. Entonces, para hacer esa comparación, necesito calcular la energía que libera la reacción de glicólisis anaeróbica. ¿Cómo la voy a calcular? De la misma forma que yo tengo esta ecuación aquí, yo puedo venir, voy a pasar esto para aquí abajo, puedo venir, voy a agarrar el delta de la glucólisis, entalpía de formación, el delta H del ácido láctico, el delta H de formación, y si yo tomo también la entalpía de formación de la glucosa, yo voy a poder calcular ¿el qué? Voy a poder calcular la entalpía de reacción o el calor que se libera en esa reacción para la conversión de glucosa a ácido láctico, que está dada por la siguiente reacción que tenemos aquí. Esta reacción de aquí. Entonces, para determinar esto, ¿qué sería? 2 veces la entalpía de formación del ácido láctico menos la entalpía de formación de la glucosa. Entonces aquí sería, vamos a tomar acá, sería la delta de glicólisis anaeróbica de la glucosa. Entonces aquí sería 2 veces el delta de formación del ácido láctico menos el delta de formación de la glucosa. Eso está en joules. El problema lo había convertido a joules porque pensé que lo tenía que trabajar en joules, ¿verdad? Pero es que todo eso estaba en joules. Pero bueno, en kilojoule por mol me da esto. Aquí. Aquí. Ok, entonces nosotros notamos lo siguiente. Uy, déjenme ver si escribí bien el ácido láctico. Son 694 kilojoule por mol. $694, sí, kilojoule por mol. Ok, entonces notamos algo. Tengo negativo 111. Este no está en amarillo. Relleno en negrita, no. Entonces notamos que mi delta H de reacción para la glicólisis es negativo 111.33194. Mi delta H de combustión es negativo 2799.37. Entonces, yo puedo notar que la combustión me libera más energía. Pero ¿qué tanta más energía me libera a mí? ¿Qué tanta más energía me libera a mí la combustión que la glicólisis? Entonces, para hacer ese cálculo, yo lo que voy a hacer es que voy a restar este valor menos este de acá. Entonces vamos a ver. Lo vamos a llamar delta
lo vamos a llamar ventaja biológica, como nos dice el problema. Ventaja biológica. Y está en kilojoule por mol. Ok. La ventaja biológica en kilojoule por mol es la resta este valor menos este valor. Entonces vemos que tenemos 2.688.03 kilojoules más de energía liberada por la reacción de combustión que la reacción de glicólisis anaeróbica. Y pues eso sería el último inciso. El problema más que todo radicaba en que ustedes pudieran utilizar estas relaciones, estas de aquí que están, para esos cálculos de entalpías de combustión y esas cosas, ¿verdad? Y que pudieran utilizar estas ecuaciones del calorímetro. Ya al final solo les piden hacer una comparación de cuánto calor más se libera por glucólisis, perdón, por combustión que por glicólisis anaeróbica. Y ese sería el problema. No sé si tienen alguna pregunta. Era como considerar condiciones experimentales para trabajarlo. ¿Cómo así? No, el problema ya te da todo. O sea, la única consideración que hicimos fue esta que les dije, que al final solo tomamos en cuenta el capacidad calorífica del calorímetro. Pero condiciones experimentales, pues, bueno, es un experimento lo que estamos haciendo acá. En eso se basa el problema, en este experimento en el calorímetro, para poder determinar esos delta H de reacción. Y pues eso, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al problema número 2. El problema número 2 me dice: en un experimento utilizado por determinar funciones termodinámicas de combustión, utilizado para determinar funciones termodinámicas de combustión, se queda acetona líquida con oxígeno gaseoso produciendo dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Usted está interesado en conocer el poder de la energía interna de combustión de la acetona a 50 grados Celsius. Inciso A, determine esta función de reacción y grafique una trayectoria para ese proceso. Inciso B, determine el aporte en el cambio de entalpía de los productos para ir de un gas real a un gas ideal a la presión normal. Entonces nos están dando un problema donde tenemos que determinar la función, determinar la energía de reacción y determinar la trayectoria para el proceso. Entonces, primero que todo, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos un sistema. Vamos a ver, creo que acá tengo las reacciones, sí. Esto, vamos a guiar de esto para poder hacer el planteamiento del problema. Entonces, primero que todo, lo que tenemos es una reacción de acetona líquida que reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, porque es un hidrocarburo que solo tiene carbono y oxígeno, ¿verdad? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, nos piden determinar el delta H de combustión de esta reacción a 50 grados Celsius. Entonces, los reactivos inicialmente se encuentran a 50 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción podría decirse que se mantiene a una temperatura constante mientras se realiza. Y lo que nosotros queremos determinar es cuánta energía libera. Pero ¿qué es lo que sucede? Recordemos que los datos que nosotros tenemos tabulados en nuestro Perry y en nuestro Levin están dados a 25 grados Celsius. Por lo tanto, yo voy aquí a aplicar una trayectoria similar a la que hemos aplicado anteriormente, pero en este caso vamos a hacerla para una reacción y nos vamos a guiar nuevamente de esta trayectoria que tenemos aquí. Entonces,
Entonces, la trayectoria que tenemos que hacer es primero que todo bajar la temperatura de todos los reactivos a 25 grados Celsius para poder utilizar los datos del libro, porque las entalpías de formación solo las tenemos a 25 grados Celsius. Segundo paso, hacer que la reacción suceda a 25 grados Celsius para convertir todos los reactivos a productos. Y el tercer paso sería llevar todos los reactivos, perdón, todos los productos desde 25 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Entonces, por eso a mí el problema me dice, grafique una trayectoria para este proceso. Si yo vengo y tomo un gráfico, temperatura versus entalpía, en este gráfico de temperatura versus entalpía, ¿cómo vamos a nosotros graficar la trayectoria? Empezamos a 50 grados Celsius. Empezamos a 50 grados Celsius. Digamos que a una entalpía como por aquí. Este sería nuestro punto inicial. Después nosotros bajamos la temperatura hasta 25 grados Celsius. Pero recordemos que un cambio de temperatura incurre también en un cambio de entalpía. Y si disminuyo mi temperatura, estoy disminuyendo mi entalpía. Y quedaríamos con un punto como por acá. Luego, yo hago que la reacción ocurra a 25 grados Celsius y aumento mi entalpía, ya que es una reacción de combustión. Y quedaría como por acá. Y luego yo aumento nuevamente la temperatura hasta 50 grados Celsius, que eso incurre otra vez en un cambio de entalpía. Entonces, vamos a ver cómo nos queda esto graficado. Vamos a hacerlo de otro color. Vamos a tirar, bueno, lo voy a hacer con líneas rectas. Porque dibujo un poco feo, ¿verdad? Con el mouse. Una flecha aquí. Entonces vamos de aquí a acá para el paso 1. Vamos de aquí a acá para el paso 2. Y luego vamos desde acá para acá en el paso 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nosotros tenemos aquí una disminución de entalpía en el paso 1 porque estamos bajando la temperatura. Después aumenta la entalpía porque nosotros estamos quemando los reactivos. Y después aumentamos acá la temperatura nuevamente para llegar al punto final de 50 grados Celsius. Recordemos que el experimento, ¿qué es lo que nos están diciendo que se hace? Que estamos tomando los reactivos a 50 y los llevamos siempre a 50 grados Celsius, hacemos la reacción. Entonces, esto vamos a ponerlo de otro color. Lo que nosotros observamos, que es este único paso de reacción a 50 grados Celsius, son 3 pasos, que son 2 pasos de cambio de temperatura y un paso de reacción. Y ese sería el planteamiento de nuestra trayectoria. Ok, inicialmente yo planteé que los reactivos están a una entalpía menor que los productos. Pero yo voy a venir luego a corregir este gráfico que acabo de hacer ya cuando obtenga mis datos totales. Así que vamos a ver si los datos concuerdan con esta trayectoria que planteé o si los reactivos se encuentran aún en una energía mayor. Ok. Entonces, permítanme un momento. Entonces, lo que vamos a tener acá, primero que todo, determine esta función de reacción. Vamos a determinar la entalpía de esta reacción. Y vamos a hacerlo utilizando esa trayectoria que les había planteado. Primero, de disminuir la... ¿cómo les digo? Disminuir la temperatura de los reactivos de 50 a 25. Ese sería el paso número 1. Lo tenemos aquí. Vamos a tomar esto.
y lo vamos a pegar por acá. Delta H de los reactivos sería la integral del Cp de la acetona más la integral del Cp de oxígeno. La acetona se encuentra como líquida. Entonces, perdón, ¿qué tabla vamos a utilizar para modelar esta acetona líquida? ¿Qué tabla del Perry usamos para modelar el Cp de líquidos? Vamos a ver. Voy a abrir los programas de físico. Aquí están. Ay,